Buenas trader, ¿cómo estás? ¿Cómo venís con tus estrategias de trading? Si estás buscando ampliar tu repertorio de estrategias, entonces quédate a ver este video conmigo. Yo soy Lucas de Inversiones en el Mundo y hoy vamos a aumentar el abanico de estrategias para trading. Hoy vamos a ver una variante, una nueva estrategia para que puedas evaluar, testear e incorporar a tu repertorio de trading. Vamos a ver cómo funciona la estrategia, qué indicadores se usan y cómo leerlos para detectar posibles entradas ganadoras. ¿Cuál es la estrategia? Muy buena pregunta. La estrategia que vamos a ver hoy es la de 3 pantallas, creada por Alexander Elder, que además cuenta con un porcentaje de efectividad superior al 60%. Genial. Alexander Elder nació, para que se den una idea, en lo que es Leningrado y creció en Estonia, donde pudo ingresar a lo que es la escuela de medicina a lo que es, en este caso, la edad de 16 años. Es importante saber esto, ya que esto es lo que le permitió, con sus estudios de medicina, ejercer lo que es la psiquiatría y la docencia en Estados Unidos. Con todos estos años de psiquiatría, él los utilizó para crear uno de los bestsellers que salió a la luz en 1993. Y este libro es el de The New Trading for a Living, que se usa para educar a los estudiantes de comercio en distintas partes del mundo. Él, cuando te habla de psicología del trading, claramente lo hace desde un punto de vista muy específico, ya que él se dedicó muchos años a esto. Además de aportar gran material al mundo de las inversiones, Alexander estaría muy contento de que te suscribas al canal, me sigas en Instagram y Twitch para que así seas cada día más rentable. Pero bueno, dejando los chivos de lado, ya dicho todo esto, vayamos a lo que nos interesa. ¿En qué consiste esta estrategia de las 3 pantallas? Bien, la estrategia consiste en mirar 3 indicadores al mismo tiempo para así, mediante algunas confirmaciones, podamos saber si realizar o no una entrada. Es una estrategia para corto plazo, o sea que podemos usarla en scalping o lo que es intradía, pero no funciona muy bien para lo que es largo plazo, así que tengan en cuenta eso. También sirve para cualquier activo, sea forex, índices, acciones, ETFs, etc. Lo que sí quiero aclarar es que la configuración de indicadores que voy a mostrar no es la misma para todas las temporalidades. Por ejemplo, lo que es el MACD viene con una configuración estándar de 12, 26 y 9, ya que si queremos llevar la estrategia a mediano plazo, entonces deberíamos de cambiar la configuración del indicador. Estos indicadores yo los voy a explicar para una estrategia de intradía. Si ustedes quieren hacer un trading más agresivo, por ejemplo scalping, la estrategia se puede usar igual, sirve de todas maneras. Solo tienen que modificar las configuraciones de los indicadores como acabo de comentarles. Empecemos por plantear lo que significan las 3 pantallas. Voy a explicar en qué consiste cada pantalla y luego la voy a mostrar en el gráfico para que vean cómo se lee y cómo lo pueden practicar. En la primera pantalla lo que vamos a usar para mirar es un indicador de tendencia, como por ejemplo el MACD que tenemos acá. Puede ser cualquier otro indicador tendencial. Yo en este caso voy a utilizar el MACD que están viendo acá abajo. La segunda pantalla, que es esta que tenemos acá, vamos a utilizar lo que es un indicador de fuerza o impacto. En este caso yo estoy utilizando el Force Index, pero podés utilizar cualquier otro que te quede más cómodo, como por ejemplo el RSI, que si no sabes usarlo, te dejo acá el video para que aprendas desde cero. Este indicador lo vamos a usar al cierre y con parámetro 2. Si no sabes cómo modificarlo, ahora te lo muestro. Y en la tercera pantalla, que es esta que tengo acá, vamos a utilizar una media móvil simple de 26 sesiones. Si querés hacerlo más agresivo, por ejemplo, para scalping, como dije antes, ahí tendrías que usar una media móvil de 13 sesiones o periodos, como quieras decir. En este caso, como lo voy a hacer para lo que es intradía, voy a hacerlo con una media móvil simple de 26. Ahora que vimos en qué consisten las 3 pantallas que vamos a usar, veamos cómo funciona esta estrategia. Vamos a explicarlo y a explicar cómo se colocan los indicadores.
Para lo que es la primer pantalla, que era esta que teníamos acá, donde tenemos el MACD, voy a sacarlo para que lo pongamos de 0. Pero antes de colocar el indicador, algo que tienen que saber es que lo que necesitamos para la primer pantalla es usar una temporalidad mayor a la que vamos a tradear. Por ejemplo, si vamos a tradear en un gráfico diario, entonces el MACD lo tenemos que ver en un gráfico semanal. Si tradeo en 1 hora, entonces pongo el MACD en 4 horas y así. Siempre usando lo que nos da la plataforma como predeterminado. Por ejemplo, si vamos a hacer un scalping en, no sé, 2 minutos y la temporalización que sigue sería la de 5 minutos, entonces ponemos el MACD en 5 minutos. Acá, como yo lo voy a hacer con lo que sería temporalidad diaria, voy entonces a utilizar el MACD en temporalidad semanal. La segunda y tercera pantalla, o sea el Forward Index y la media móvil simple, esas las vamos a utilizar en la misma temporalidad en la que tradeamos. Solo vamos a modificar la temporalidad de la primera pantalla, o sea del MACD. Vamos a colocarlo para que veas cómo se hace. Yo en este caso tengo acá lo que es el gráfico del US 100 o el Nasdaq, como es más conocido. Acá al lado tenés la S, si vos tocas te aparece segundos, 5 segundos, 1 minuto, bla bla bla, 1 hora y acá un día. Yo dije, voy a tradear en lo que sería temporalidad de un día. Bueno, entonces el MACD lo pongo en 1 semana. Y ahí, ya tengo el gráfico en 1 semana. Ahora vamos a colocar el indicador. Vamos acá donde dice indicadores, hacemos clic y acá podemos escribir lo que sería MACD. Y nos va a aparecer en este caso lo que sería convergencia-divergencia en la media móvil. Tocamos y nos aparece ya el gráfico del MACD en lo que es una temporalidad semanal. Hasta acá, todo sencillo. Ahora, vamos al mismo gráfico, pero en lo que sería temporalidad diaria. Ven que acá tengo la D. Esta ya no es semanal. Como dijimos antes, la segunda y tercera pantalla van en temporalidad diaria. Voy a sacar el Forward Index para que vean cómo se pone. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a indicadores, hacemos clic y acá en este caso escribimos Force Index. Y nos aparece el Forward Index de Elders, que es Alexander Elders, es justamente su creador. Hacemos clic y como ven ya nos aparece el gráfico acá. Este gráfico, acuérdense, este indicador, que teníamos que modificarlo. ¿Se acuerdan cómo era la modificación? Exactamente, al cierre y con temporalidad 2. Para modificarlo vamos a poner el mouse sobre el indicador, ven que aparece una manito. Hacemos clic derecho, opciones de configuración. Y acá nos van a aparecer justamente las entradas de datos. Y vamos a poner longitud, en vez de 13 que es el predeterminado, vamos a poner 2. El estilo se lo pueden cambiar, si quieren cambiarle el color, por ejemplo. Y la visibilidad, si lo quieren ver en este caso en segundos, minutos, horas, días, semanas. Eso yo les sugiero que lo dejen así. Simplemente cámbienle acá la longitud. En vez de 13, pónganle 2. Ponemos aceptar y ya nos aparece el gráfico con la configuración que nosotros queríamos. También pueden ir acá y poner opciones de configuración. Es mucho más sencillo. Pero a mí me gusta más hacer clic en el gráfico. Y en la tercera pantalla, donde va la media móvil, la voy a eliminar para que lo pongamos de 0. Vamos a indicadores, vamos a lo que sería patrones de vela. Hacemos clic acá y cambia la lista. Ponemos media y ya nos aparecen todos. Media móvil es la media móvil simple. Hacemos clic y como pueden ver ya apareció una media móvil acá, pero no es la que yo quiero. Entonces podemos nuevamente hacer clic derecho, opciones de configuración, o podemos venir a la media móvil, tocar este símbolo que es opciones de configuración, exactamente lo mismo, y se nos abre también. La longitud dijimos que la queríamos de 26. Bueno, vamos a poner 26 y que sea al cierre. Todo esto está bien. El estilo le pueden cambiar el color si quieren. Vamos a ponerle este color para que se vea bien y vamos a hacerla más gruesa, así. Y con eso ponemos a aceptar. ¿Ven que ahora se ve bien la media móvil? Bueno, con esto ya sabes
cómo se colocan los indicadores y cómo se los configura. Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, vamos a eso entonces. Muy bien, lo que voy a buscar es que la primera pantalla, o sea, en la que tenemos el MACD, vamos a agrandarlo un poquito, así se ve un poco mejor. Ahí está. Vamos a guiarnos solamente en el histograma para lo que es esta estrategia. Vamos a agrandarlo un poco más. Y, como les decía, lo que voy a buscar con esto es que en la primera pantalla me dé información de cómo está el gráfico. Por ejemplo, si voy a tradear en temporalidad de un día, como ya dije, entonces el MACD lo pongo en temporalidad semanal, que es lo que pusimos aquí. Ahora, con esto, lo que voy a buscar es la tendencia. Recuerden que si el histograma del MACD está sobre la línea del 0, que es esta línea del medio imaginaria, entonces me marca una tendencia alcista. Si por el contrario está por debajo de la línea del 0, entonces la tendencia que me está marcando es bajista. Como podemos ver, aquí hay una leve tendencia alcista. Entonces la primera pantalla me está identificando una tendencia alcista. Dicho eso, ya que tenemos identificada la tendencia de la primera pantalla, ahora vamos a la segunda. Acá tenemos la segunda con lo que es el For Index. Y lo que vemos, o lo que vamos a buscar con el For Index, es que nos indique qué impacto tiene esa tendencia que vimos en la primera pantalla. Si el indicador está sobre la línea del 0, entonces es un impacto positivo. Y si está por debajo del 0, entonces el impacto es negativo. Dato importante, recuerden que el indicador lo pusimos en parámetro 2 y que tenemos que buscar que el impacto coincida con la tendencia que vimos antes. ¿Qué significa esto? Que si la tendencia en la primera pantalla fue positiva, entonces el impacto debe ser positivo. Si no, nos pasa que tenemos tendencia alcista pero impacto negativo, entonces ya no es una indicación de que todavía puedo abrir o no puedo abrir, en este caso, operaciones. ¿Por qué? Porque se están contradiciendo las pantallas. Lo que nosotros buscamos acá es que las pantallas vayan dándonos como un checklist. En este caso sería, primera pantalla, alcista, bien. Segunda pantalla, impacto positivo o negativo. Positivo, genial. Si el impacto es negativo, listo, no es momento de abrir operación. Ahora pasamos a lo que sería la tercera pantalla. Vamos a ponerla acá y al llegar a esta pantalla es donde vamos a determinar si entramos en short o long. Y la primera y segunda pantalla me van a marcar la tendencia y el impacto de la misma. En cambio, la tercera pantalla me va a dar el momento de entrada. Y me preguntarás, ¿cuándo es el momento de entrada? Bueno, cuando los precios quiebren la media móvil de 26. Si la quiebran hacia arriba, abrimos un long. Si la quiebran hacia abajo, abrimos un short. Siempre y cuando tengamos la confirmación de las dos primeras pantallas. Lo que busca esta estrategia es operar en base a las confirmaciones que veamos en las tres pantallas. Por ejemplo, si la primera pantalla me da tendencia alcista, como era en lo que estábamos viendo antes, y la segunda pantalla me da impacto positivo, entonces ahí es donde tengo que estar atento. Atento a ver cuándo el precio rompe la media móvil, porque en la tercera pantalla me va a detectar el momento de entrada, como dijimos antes. Si yo puedo aprovechar ese cambio de tendencia y hacer mi entrada, voy justamente a salir ganando. Es muy importante recordar que si el precio no quiebra, no traspasa o no rompe la media móvil en la misma dirección que la tendencia y el impacto, entonces no entramos. O sea que la estrategia no se utiliza contra tendencia. Es importante no forzar las entradas y hacer solamente entradas cuando las veamos muy claras. Si hay alguna de estas tres pantallas que está contradiciendo a las otras dos, entonces, gente, no entramos, ¿sí? Otra cosa importante sobre la estrategia es ¿dónde pongo mi stop loss y mi take profit? En este caso, el stop loss iría debajo de la media móvil, ya que es la que me indica el quiebre o cambio de tendencia. Y el take profit lo colocaría en el máximo o mínimo anterior, dependiendo de si entré en un short
o en un long. Vamos a ver, mira. Acá en este caso, vamos a suponer que las dos primeras pantallas nos dieron justamente positivo. Nos dieron tendencia alcista y nos dieron impacto positivo. Y aquí el precio quebró la media móvil hacia arriba. Entonces tenemos tres confirmaciones. Es momento de abrir un long. Si uno abre un long acá en este punto, entonces lo que es el take profit y el stop loss tendrían que poner el stop loss debajo de la media móvil automáticamente acá. Pueden moverlo un poco más para abajo para estar seguros, lo pondrían acá. ¿Y cuál sería en este caso el take profit que habría que poner? Bueno, habría que buscar el máximo anterior. El máximo anterior es este que está acá, entonces lo pondríamos acá. Yo estaría entrando en esta posición de acá, estaría poniendo mi stop loss acá abajo, mi take profit acá, en el máximo anterior, y todo esto sería mi ganancia. Así que una vez que toca esto, se cerraría mi posición. Obviamente me podrías decir, bueno, pero mira todo lo que te estás perdiendo. Sí, pero tengan en cuenta que esto es un gráfico diario. Por ende, cada vela que estamos viendo acá es un día. Son días de ganancia en este intradía. Por eso estas operaciones y esta estrategia se usan de esta manera, tienen este porcentaje de eficacia, como dijimos antes, porque justamente son estrategias para que vos analices, veas y si te da positivo, entres y lo dejes, para que puedas venir al día, a los 2 días, a los 3 días, etcétera, y veas en todo caso si acomodás el stop loss, si lo subís un poco, o si ya se cerró la operación porque te sacó con ganancia, etcétera. Es muy difícil que se dé vuelta a la operación, ya que estamos usando 3 confirmaciones de tendencia y de impacto antes de ver el quiebre en el gráfico. Así que eso da la seguridad de que no es una estrategia muy agresiva, pero sí es una estrategia para gente que tal vez quiere hacer más el intradía y no estar pendiente tanto del gráfico. Además de esta estrategia, también tenemos muchas otras en el canal, como así material educativo para quienes quieran comenzar a aprender sobre finanzas, educación financiera o trading. Así que si el contenido te gusta, no te olvides de dejarlo en los comentarios, compartirlo con algún conocido o conocida que creas que le pueda servir, ya que tu voto me ayuda mucho a crecer constantemente. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo video. Bye.